Buenos días, eso es todo lo que sé decir en español, así que aparte de sí y no, la verdad es que no sé decir mucho más. Me vais a disculpar y agradezco un montón esta oportunidad que me habéis dado de presentar este webinar con traducción simultánea. Gracias, Xavi, gracias también a la traductora, porque lo aprecio un montón. Esta presentación está pensada para hablar sobre la resiembra. No sé si en España lo hacéis mucho, si es una práctica que realizáis a menudo, pero aquí en Estados Unidos es bastante habitual. A lo largo del año y a lo largo de los últimos años aumenta y disminuye su popularidad muy rápidamente. Así que lo que yo quería mostraros es algunas de las últimas técnicas que han salido a la luz para aprovechar lo mejor de esta práctica. Puede resultar un poco aburrido, pero creo que es importante saber de qué estamos hablando exactamente y por eso he puesto la definición. La resiembra consistiría en sembrar especies de clima frío en un césped de clima cálido, por ejemplo, bermuda, con una finalidad de permanencia de color, es decir, una finalidad estética, o de reducción del desgaste del cultivo y de mejorar o mantener la jugabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos en la presentación, algunos ejemplos relacionados con el bermuda, con el ryegrass, y los vamos a ver con mucho detalle. Pero bueno, para ver un poco de terminología, también podemos hablar de interseeding. Puede que algunos tengáis céspedes de clima frío y entonces lo que haríais en lugar de la resiembra o overseeding sería interseeding. Sería esta práctica que consiste en aplicar especies de clima frío en una superficie con las mismas especies y con una finalidad para mejorar la densidad del cultivo o introducir una variedad más resistente, por ejemplo, para mejorar la resistencia a sequía o a enfermedades. Por ejemplo, si tenemos bluegrass o tenemos una festuca determinada, pues colocaríamos la misma semilla, el mismo tipo, para mejorar esa resistencia. Esto es lo que se hace con las especies de clima frío. Estoy intentando seguir la presentación en ambos idiomas a la vez para poder mostraros a vosotros el español y voy un poquito más lento, pero bueno, me iré acostumbrando. Así que volvamos a la resiembra. La resiembra debilita el cultivo existente y retrasa la recuperación y el crecimiento en primavera. Si podéis evitarla, yo lo haría. Yo evitaría la resiembra. Sin embargo, es verdad que con la presión que hay en muchos campos de golf es algo que se ha vuelto una práctica bastante atractiva para los superintendentes porque puede dar resultados muy buenos. Y es verdad que si podéis evitarlo sería mejor, pero si no, si hay mucha competencia o si veis que vuestro campo realmente lo necesita, pues yo tendría cuidado a la hora de realizar esa resiembra e intentaría evitar las especies más competitivas o más problemáticas. Porque si dejamos que nuestro bermuda, por ejemplo, se rejuvenezca solo y se recupere solo, la verdad es que va a dar unos resultados magníficos. Y sin embargo, cuando realizamos la resiembra, puede ocurrir que el césped que utilicemos, la variedad de césped que utilicemos para mejorar o para realizar esa resiembra se acabe comiendo el que teníamos. Así que vamos a ver también cómo afecta o cómo se utiliza en el caso del control de malas hierbas. En algunos momentos del año se nos va el color, ya lo sabéis. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo notamos muchísimo y cuando entra en estado de latencia queremos intentar gestionar mejor las malas hierbas. Por ejemplo, en el caso de Poa annua y en céspedes latentes, si llega un momento en el que se convierte en un problema, por ejemplo, en el ryegrass pueden salir esos puntitos blancos, tenemos que intentar evitarlo
a toda costa. Es bastante complicado, pero bueno, tenemos algunas opciones para hacerlo. Podríamos utilizar un fungicida o un herbicida que tenga una acción determinada sobre esa especie, pero lo que yo recomendaría es, en estos casos, por ejemplo, en los que se utiliza la resiembra, tendríamos que utilizar todas las opciones que tengamos a nuestra mano para intentar mejorar la situación y no debilitar el estado de nuestro césped. Por ejemplo, los nemátodos, cuando funcionamos con la resiembra, por ejemplo con el ryegrass o en el caso del Bermuda, podemos hacer que estos nemátodos se coman los nutrientes de nuestro césped, que provoquen una contaminación de nuestro césped y que haya una competencia entre las distintas especies, debido a que algunas prácticas de resiembra van a causar estos problemas que veis aquí. Pero vamos a centrarnos más en el tema de la resiembra, que es el que queríamos ver. En algunos casos podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, también puede tener beneficios. Por ejemplo, para los campos de otros usos deportivos que no sean necesariamente de golf, por ejemplo, de fútbol o fútbol americano en el caso de Estados Unidos. Sí que mejora muchísimo la jugabilidad. En el caso del golf también ofrece una consistencia de rodadura mejor y mejora la superficie, la hace más suave, más segura. Y es verdad que nos ofrece a veces ese wow factor que estamos buscando en otros momentos en los que nuestro césped no estaría en tan buenas condiciones. Puede ser algo maravilloso para proteger el cultivo, proteger las especies. Puede utilizarse como una especie de amortiguador para el tráfico, para factores de estrés, porque va a proteger a los estolones, va a mitigar su pérdida y eso es algo muy bueno. Si, por ejemplo, tenemos una zona con especialmente muchísimo tráfico en la que queremos mejorar la superficie. No todo es negativo, como podéis ver. Sin embargo, tenemos que intentar tener en cuenta todos los resultados que podemos obtener de estas prácticas y no solo los buenos también. Por ejemplo, aquí vemos en la pantalla, os he marcado los rizomas. En el Bermuda, por ejemplo, tendríamos que tener muchísimo cuidado con el tipo de especie que utilizamos para realizar la resiembra. Hay muchas especies como Zoysia o algunos Paspalum. Yo tendría mucho cuidado con, en concreto, Centipede Grass o Eremocloa ophiuroides, porque puede ser muy competitiva con la Bermuda, puede pelear por los recursos, puede disminuir la velocidad de crecimiento de nuestra Bermuda y, aunque tenga ventaja frente a las especies de clima cálido, sí que es verdad que podemos acabar sufriendo las consecuencias. Yo nunca utilizaría Zoysia. Tiene muchísima densidad, por ejemplo. Vamos a verlo con más detalle a continuación, pero sería algo muy complicado porque podría quedar como parches, podría ser un remedio muy esporádico y no tendría unos resultados que son los que en un principio buscábamos. Al año siguiente podría ser algo nos podríamos encontrar con una situación incluso peor que la que teníamos.
y históricamente no ha mostrado un gran rendimiento como especie de resiembra. Una zoysia latente sí que es verdad que puede resultar atractiva porque no presenta enfermedades, no presenta malas hierbas. Y sin embargo, en el caso de la resiembra, no nos ayudaría. Una de las posibilidades que sí os podría recomendar, la Paspalum vaginatum. He viajado en ocasiones por España y sí que he visto que se ha utilizado este tipo de variedad para la resiembra y creo que en primavera funciona bastante bien. Podemos utilizar los herbicidas para ayudar a la bermuda y volver a recuperar el estado óptimo. Algunos se cargan la Paspalum y lo que hacen es volver a devolvernos el césped como estaba en su momento, y así esa competencia entre la Paspalum y la bermuda puede ayudarnos a mejorar la jugabilidad de nuestro campo de golf. En algunos lugares, como os decía, de Estados Unidos son muy propensos a la resiembra. En los céspedes particulares se utiliza mucho, en los campos deportivos, como os contaba también, de fútbol americano, se utiliza bastante, pero en los campos de golf, sobre todo, ahora es verdad que se utiliza mucho también las técnicas de pintura, de pigmentación, aunque periódicamente sí que es verdad que se usan prácticas de resiembra más habitualmente en zonas de green, tee o incluso en ocasiones fairway. No lo haría cada año. Quizá si lo que queremos es un efecto especialmente potente en televisión, entonces sí que para ofrecer ese color verde limpio tendríamos que utilizar esa técnica, pero en general en los campos de golf, con una sola excepción, muy notable, que es donde se juegan los Masters. Es verdad que allí sí tienen que realizar una resiembra. Yo lo evitaría dentro de lo posible en los demás campos de golf. Algunas consideraciones, algunas cosas a tener en cuenta cuando estamos realizando la resiembra sería, en primer lugar, por supuesto, el tiempo o el momento en el que podemos hacerlo o debemos hacerlo. Aquí en Estados Unidos lo hacemos entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Ahora estamos ya a finales de octubre, así que lo normal sería que ahora ya no estuvieran los superintendentes llevando a cabo estas prácticas. Este año ha sido bastante caluroso, pero bueno, eso sí que es verdad que puede modificar los periodos normales o habituales de realizar la resiembra. Así que ahora mismo, que ya hemos pasado los mediados de octubre, todavía tenemos algunos campos de golf que sí que están pasando por ese proceso, que se han lanzado, pero yo, después de haber pasado la mitad de octubre, diría que cada vez va a ser más lenta la resiembra, la germinación, y no creo que ayudara tanto. Sería algo muy lento, un proceso muy lento, y no me parece una solución ya adecuada pasado ese punto. Algunas consideraciones también sería no hacerlo en primavera. Esa transición de vuelta a la bermuda para intentar hacerlo lo más rápido posible después de haber plantado, por ejemplo, ryegrass en la resiembra. Vamos a tener que tener un programa de acción para que la transición no sea muy traumática, y un buen programa de herbicidas, un buen programa de pulverización
para asegurarnos de que el ryegrass no compite con nuestra bermuda por los recursos, por el agua, por la luz del sol y de verdad, como os decía, hacerlo lo más rápido posible, claro. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tiene en la bermuda. Si la tenemos débil, yo recomendaría no hacer la resiembra porque la competencia no va a permitir el green up o la recuperación de primavera y podemos encontrarnos con un problema. Si vamos a hacer a nuestra bermuda que está débil competir por el espacio, por los recursos, por el agua, pues vamos a causar que esté más débil todavía, más propensa a cualquier enfermedad o a cualquier ataque de alguna mala hierba. Si ryegrass, por ejemplo, se convierte en una mala hierba porque queremos eliminarla, pero no podemos porque nuestra bermuda está débil, esa competencia va a ser muy fuerte. En primavera nos vamos a encontrar con un gran problema. Además, vamos a ver una pérdida en la calidad de nuestro césped. Va a ser una situación distinta en un periodo corto de tiempo, por lo menos, porque aunque la bermuda aguante bien la resiembra, vamos a ver que al menos durante como mínimo una semana vamos a tener una variación en la calidad de nuestro césped y en el aspecto general de nuestro césped. Vemos aquí una foto que nos muestra una transición clarísima. Solo esa cantidad de bermuda está presente y si la dejáramos volvería de nuevo a rejuvenecer, a rebrotar, pero si no la dejamos y la forzamos a una competencia demasiado fuerte va a quedar así, a parches, se va a poder ver muy debilitada y vamos a perder mucha calidad. Su crecimiento va a ser menor y lo que tenemos que hacer es en primavera llevar a cabo un plan muy agresivo de mejora y de recuperación de nuestra bermuda. El impacto, como os decía, es enorme y si resulta que tenemos aproximadamente unos 100 días de crecimiento muy buenos para la bermuda de media al año. Si le obligamos a competir con el ryegrass, vamos a tener menos días de crecimiento, nuestra bermuda se va a recuperar más lentamente y a lo largo del año vamos a restarle esos días de crecimiento y vamos a notarlo mucho. También en los siguientes meses. No solo en primavera. Bueno, ya hemos pasado el calentamiento, así que vamos ahora con datos más concretos sobre la resiembra. Como decíamos, en el momento de la resiembra, herbicidas residuales. Por ejemplo, si hemos aplicado en los últimos días para el control de hierbas, de malas hierbas, tenemos que tenerlo muy en cuenta para la resiembra, tenemos que estar muy pendientes de si hemos aplicado algún herbicida en los últimos 30, 60 o 90 días, comprobar las etiquetas siempre. Si, por ejemplo, aplicamos un herbicida a principios de agosto y luego queremos hacer una resiembra en septiembre, pues vamos a tener que estar muy atentos y ver exactamente qué hemos aplicado, qué herbicida y cómo se comporta nuestra resiembra y si le afecta la aplicación de esos productos. Los libros de texto nos dicen que durante el día la temperatura sería de unos 21 grados, lo ideal, la noche por encima de los 10 grados, y que los céspedes de clima frío pues necesitan una superficie de suelo a unos 10-18 grados. Si tenemos claro que para que se lleve a cabo la germinación necesitamos estas temperaturas, pues tenemos que tener en cuenta todos estos datos para hacerlo en el momento adecuado, lógicamente. Normalmente estas condiciones se dan para nosotros a principios de otoño, pero
tenemos que tener en cuenta si los días son más fríos, si los días son más calurosos a lo largo del año, tenerlo un poquito controlado para mejorar las condiciones dentro de lo posible y tener unas condiciones óptimas para los céspedes de clima frío cuando los hagamos la resiembra con ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos una resiembra realizada con 4 especies diferentes en 5 momentos del año diferentes. Se ha retrasado, como veis, la resiembra en este caso a la primera quincena de octubre. Aquí tenemos esta zona roja, sería el 1 de octubre, a mediados de octubre sería el azul, mediados de noviembre sería el verde, después el morado a mediados de diciembre y mediados de enero en el naranja. Tenemos las temperaturas del suelo a la izquierda y a la derecha, respectivamente, tanto en centígrados como en Fahrenheit. Serían las máximas, las mínimas diarias, y os podéis hacer una idea más o menos de los equivalentes en centígrados. Es la temperatura a 10 centímetros de la superficie del suelo, para tener en cuenta para el crecimiento, para la germinación. Esto va a tener una influencia tremenda en la especie de resiembra que hayamos escogido y en su comportamiento y su rendimiento. A principios de octubre, cuando estábamos en algo así como 18 grados centígrados, tuvimos 18 puntos de ocurrencia. Sin embargo, en mediados de octubre, cuando la temperatura, los mínimos eran de 10 grados aproximadamente, 10 grados centígrados, o aquí, por ejemplo, en el máximo serían de unos 17 grados, tuvimos 14 ocurrencias. En noviembre solo 4. En diciembre, perdón, solo 2. Y en enero solo 1. Una ocurrencia. Y coincidió con el momento en el que se había llegado a 21 grados. Así que, como veis, en diciembre y en enero las ocurrencias son mínimas. En diciembre solo 2, por encima de los 18 grados, y es una diferencia bestial la que hace con respecto a la resiembra. Si vosotros podéis tomar esas referencias, sería lo ideal para vosotros tener una idea de cómo actuar a este respecto. Aquí tenéis también de primeros de octubre, mediados de octubre, mediados de noviembre, mediados de diciembre y mediados de enero, la cobertura en porcentaje. El azul sería Carly, que está pensada para germinar en condiciones más de temperatura más fresca. La roja sería New Zealand. La verde sería Silver Sun. Y la morada sería Gulf, que es una ryegrass anual que suele tener más fácil la germinación. En 2-3 días solemos ver algo de resultado. Únicamente en octubre, que tuvimos más días, fue la cantidad de días que más sobresalieron por encima de esos 18 grados que veíamos antes, pues es verdad que los resultados son mucho mayores. Veis en
mediados de octubre, cómo han disminuido las ocurrencias anteriormente y ahora también han disminuido muchísimo los resultados de las distintas especies para la germinación. Sin embargo, aún tenemos bastante buena germinación por parte de Carly y de New Zealand, por ejemplo. Ya en noviembre, mediados de noviembre, 30 días tras la siembra, tenemos estos datos que veis. Carly y New Zealand se han comportado bastante bien en términos de germinación, teniendo en cuenta la bajada de la temperatura. Luego en diciembre, en mediados de diciembre, la verdad es que la cosa cambia muchísimo. Como veis, solo había 2 días en los que las temperaturas habían llegado a los 18 grados y vemos como Carly y Silversun han tenido un rendimiento muchísimo mejor que New Zealand y que Gulf. Tienen casi el 60% de cobertura cuando las otras apenas llegan al 55%. Y en enero, sin embargo, el rendimiento de todas ellas ha subido muchísimo, aunque solo hubo un día de 18 grados. ¿Cómo podemos impactar en esas temperaturas? ¿Cómo podemos impactar en nuestros céspedes para que se comporten mejor con condiciones más frías? Por ejemplo, Silversun ni siquiera lo hizo tan mal en diciembre. Así que aquí tenemos la resiembra tardía. 5 días después de la siembra, tenemos aquí algunos resultados de ryegrass perenne y de ryegrass anual. PR sería el ryegrass perenne y el ryegrass anual sería AR. Y como veis, estos serían los resultados de 5 días después de la siembra. Allí veis también al fondo las distintas marcas del huracán que tuvimos ese año y en esos momentos y que había afectado también claramente al rendimiento de la prueba. Pero bueno, mostrando los datos, podéis ver aquí en mediados de diciembre y en mediados de enero la diferencia de resultados. No tiene nada que ver. Tuvimos 4 réplicas en Estados Unidos. Y aquí podéis ver en las diferentes parcelas los resultados. 3 de ellos son ryegrass perenne y el segundo sería ryegrass anual. Podéis ver las diferencias entre enero y diciembre. Yo creo que lo que ocurrió es que la resiembra tan tardía en diciembre, cuando tuvimos solo un día o 2 días de 18 grados centígrados, había muchísimo frío en el suelo a causa de los meses anteriores. Y sin embargo, en enero es verdad que ya iba remontando la temperatura y los céspedes tenían mucha más capacidad de recuperación y su germinación fue mucho más rápida. Aunque en enero es verdad que fue más rápida la germinación, incluso para nosotros hubo un periodo en el que dudamos si iba a tener resultado o si realmente la prueba se iba a ver comprometida, porque
hubo momentos en los que temimos que en mediados de diciembre no íbamos a tener prácticamente resultados y yo no recomendaría una resiembra tan tardía en ningún caso. Además, para tener éxito en la resiembra, tendríamos que preparar muy bien el lecho, tendríamos que preparar muy bien la superficie, tenemos que tener una bermuda sana y fuerte, en buenas condiciones para poder obtener éxito en la resiembra. Y uno de los factores clave, como podéis ver ahí, la llave que nos marca lo más importante sería el contacto suelo-semilla. Es algo que para mí es importantísimo y hay que intentar que la abertura al dosel sea la correcta, que la bermuda acepte las otras semillas y también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que realizar un segado a baja altura, realizar técnicas de soplado y aspiración. Tenemos que intentar que el dosel, como decía, acepte la resiembra, utilizar un top dressing de calidad, una arena que sepamos que es de muy alta calidad, mantener una humedad correcta en nuestro césped. En esta foto de aquí arriba podéis ver una parcela que preparamos para otro estudio relacionado con la resiembra. Hemos retirado casi toda la bermuda de esta zona, la quitamos, la eliminamos mediante técnicas de soplado y aspiración y lo realizamos además en dos turnos de soplado y aspiración, o sea que nos aseguramos de que se quedará lo más limpio posible. Limpiamos los desechos, lo limpiamos todo para que quedara perfecto para prepararse para el contacto suelo-semilla. Y aquí abajo, en la fotografía inferior, es como muchos superintendentes no tienen tiempo para mejorar las oportunidades de preparación y tirarse 14 o 20 días sin poder jugar. Entonces muchas veces se hace así, como veis, en ese estado, y el dosel no está todo lo preparado que debería, el suelo no está en las condiciones óptimas, quedan muchos restos. Hay mucha bermuda todavía ahí y muchas veces es como se realizan estas prácticas. Es así como veo que los superintendentes lo hacen, porque no pueden, como decía, realizar una preparación tan agresiva, ¿no?, como exigiría, como poníamos arriba. Este ejemplo sería más cercano a lo que nos queríamos acercar. Hablando de diferentes especies, pues tendríamos regras anual y regras perenne. Tendríamos las dosis de siembra. Iríamos a por unos 39-49 gramos de semillas por metro cuadrado para el anual y de 39 a 49 también para perenne. También os lo he puesto en kilos por hectárea. Sería bastante similar en ambos casos. En la imagen inferior podéis ver un campo de fútbol americano y también fútbol multipropósito en Georgia, en el que utilizamos regras perenne. Tendría un color, si fuera regras anual, tendría un color un poco más amarillento. Y bueno, lo que hacemos es que el regras perenne lo pintamos con esos efectos a rayas, ¿no? Y conseguimos ese efecto wow que queremos para los campos deportivos. Este es un ejemplo de lo que podemos conseguir si nos ponemos muy agresivos con la preparación para la resiembra.
si lo hacemos bien y conseguimos un ryegrass saludable, podemos esperar para enero, febrero y marzo un campo como este, incluso hasta mayo, fantástico, muy, con un factor asombroso, un factor wow, que es lo que queremos al fin y al cabo muchas veces para una mañana de domingo, ¿no? Cuando queremos ir a pasar el día del fin de semana a un campo a disfrutar de un partido. Pero ¿qué pasa con otras especies? Podemos ver Poa trivialis, por ejemplo, que necesita otra cantidad distinta de semillas. Estaríamos hablando de 5.500 semillas por gramo o 20-29 gramos de semillas por metro cuadrado. También podríamos hablar del ryegrass intermedio o de la Poa pratensis. La Poa pratensis más o menos tiene una densidad de semillas por gramo parecida a la de la Poa trivialis. Y lo importante es que se trata de especies que a veces se utilizan como cobertura temporal y no sería algo habitual. Por ejemplo, no sería algo normal verlo como material de resiembra, ¿no? Sin embargo, el ryegrass intermedio es similar al ryegrass anual y perenne, tiene un comportamiento parecido, está mucho más cerca del ryegrass anual, diría, que de la Poa. Y sí que es verdad que este sí que nos puede ofrecer una situación similar en los campos de golf para mejorar ese rendimiento de cara a la presión que podemos tener en nuestro campo de golf. La distribución es absolutamente crítica, en mi opinión, así que le he dedicado una diapositiva y estaríamos hablando de uniformidad ante todo, en la medida de lo posible, dividir la dosis. En vez de 10 libras por miles de pies cuadrados, dividiré a la dosis en la mitad para poder hacerlo en dos direcciones. Disculpadme que no tenga la medida métrica a mano, pero bueno, esto es lo que ocurre cuando no hacemos caso de la uniformidad, cuando no llevamos a cabo esa práctica de dividir la dosis, de hacerlo en dos direcciones, como os ponía. Sería este el resultado lamentable. Si hemos ido en una sola dirección, pues veis claramente dónde están las rayas y cómo han quedado vacías algunas zonas que se han descuidado en la distribución. La zona que se ha quedado fuera de las semillas, fuera de la distribución, no tenía suficiente densidad y entonces pues al hacerlo todo en la misma dirección se ha quedado muy pobre la cobertura y hay zonas que directamente no han recibido suficiente semilla y no han podido presentar un crecimiento adecuado. Además tendríamos las sembradoras que funcionan tanto por gravedad como por rotativa. Este sería el caso de la rotativa, antes veíamos el caso de funcionamiento por gravedad. Con esta, por ejemplo, podemos ir en múltiples direcciones y podemos distribuir teóricamente mejor. Y también tendríamos las pendulares, que podría ofrecernos también una buena capacidad de distribución para conseguir esa uniformidad de la que hablábamos. En cuanto al ryegrass, en cuanto a la resiembra, con ryegrass tenemos el anual frente al perenne, como hemos dicho antes. En el caso del anual, la calidad del césped bajaría. Funcionaría, eso sí, como cobertura temporal.
sobre todo en primavera, el regras anual estaría bastante estable. En el sur de Estados Unidos, al regras perenne lo tratamos como si fuera anual, así que solemos primarlo por encima del propio regras anual, ya que nos ofrece una buena calidad del césped y además tiene una buena tolerancia al desgaste. Lo podemos utilizar en otoño y luego eliminarlo en primavera para volver a nuestra especie habitual. Tiene una buena textura, tiene un color verde más oscuro y la altura de siega es bastante adaptable. Además, crece de una forma bastante uniforme y así no parece que lo hayamos ido mordiendo, digamos, con la segadora, como ocurre a veces en el regras anual. Algunas hojas son cortas, otras son altas, crecen más rápido. El anual tiene un aspecto un poco más poco uniforme, que lo hace menos agradable a la vista y los resultados sean menos vistosos. A veces nuestra reputación puede estar en juego y si yo seleccionara una especie de regras para los campos de golf, en términos de calidad, sin duda alguna, sería para mí el regras perenne. Nos va a dar ese color un poco más agradable, nos va a dar una mejor calidad para el césped, nos va a permitir una mejor gestión y tiene una buena tolerancia, como decíamos, al desgaste, así que está para mí muy clara la elección. Vamos a verlos un poco más en detalle ambos. Tiene un color verde claro, el regras anual, como decíamos, tiene una alta velocidad de crecimiento y de ahí también la desigualdad en las hojas a veces. Aquí tenemos algunos ejemplos en imagen. A la derecha sería el perenne y a la izquierda tendríamos el anual. No son dos imágenes puestas juntas, sino que son simplemente uno que crece al lado del otro. Está hecho mediante una parcela que está dividida y que se realizó la resiembra así para precisamente ver los resultados juntos. No son dos fotos distintas, insisto. Veis la textura de la hoja, que es mucho más gruesa en el regras anual, es menos uniforme. Es menos atractivo el regras anual y sin embargo a la derecha tenemos una estructura mucho más uniforme, mucho más agradable. Quiero volver hacia atrás, pero bueno, no puedo cambiar de diapositiva ahora mismo. Así que vamos con las características del regras perenne. Algunas de las generales serían que la germinación es bastante rápida, incluso a veces más rápida en un primer momento de lo que sería la del regras anual. Si nos dicen que el anual va a germinar antes que el perenne, es verdad que puede ser dependiendo de los días que tengamos, pero bueno, aunque no va a ser tan rápida como la del anual, siempre va a ser una germinación bastante rápida, el regras perenne también. Además es excelente en cuanto a la tolerancia al uso, se puede gestionar como anual y en los campos de golf y en los campos deportivos funciona perfectamente. Si hablamos sobre una temperatura de 20 grados aproximadamente centígrados, el regras perenne se comportará mejor además que el regras anual, así que nos durará más tiempo si queremos postergar esta especie en nuestro campo. En cuanto a la siega, la primera siega en la resiembra, si nuestro dispositivo está bien ajustado, está bien
bien afilado, podemos realizar un primer corte en muy poco tiempo, incluso con herramientas de siega más pequeñas. Y en esa primera siega se haría con una herramienta estándar después de unos 15-20 días de la germinación. Y en cuanto a la transición, intentaría asegurarme de que las raíces están protegidas y que la altura es suficiente como para proceder con esa siega sin que peligre la transición, teniendo en cuenta siempre el riesgo de reducir esa adaptación de la nueva especie. Si queremos mantener las condiciones de uso. Claves para el éxito, como decíamos, la preparación es importantísima, que la bermuda que tenemos previamente esté en buen estado de salud. La selección de especies, como decíamos, si la calidad está presente en vuestros requisitos, probablemente el ryegrass perenne sería mi primera elección. Ha sido lo que mejor me ha funcionado a mí. Si queréis hacer una pequeña prueba local, es posible que haya diferencias de resultados en España o en vuestros campos, pero yo tendría en cuenta esta especie en concreto porque soporta mejor el estrés que otras y a mí la verdad es que me ha funcionado súper bien. La dosis de siembra, ya habéis visto más o menos los datos que os he dado. Es algo crítico, es un factor clave a la hora de que nos funcione esa resiembra. Lo siento porque de nuevo no tengo las conversiones métricas, pero habéis visto la dosis aproximada que utilizaría. La podéis disminuir, en vez de 10 libras, como os decía antes, por 1000 pies cuadrados, haríamos 8 si solo queremos mejorar un poquito el color general del campo, pero no bajaría más de eso, a no ser que nos preocupe especialmente el tema de la competencia con nuestra bermuda durante la temporada de crecimiento o el nuevo repunte en primavera. Y si lo que queremos es prescindir totalmente de la bermuda y ir a muerte con el ryegrass, pues lo subiría a 15 o 20 libras por 1000 pies cuadrados. Y luego tenemos que tener, por supuesto, muchísimo cuidado con la transición. Como os decía, tenéis que tener un plan de transición perfectamente preparado. Tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer para eliminar ese ryegrass cuando ya no lo necesitemos, ya no lo queramos. Esta transición en primavera tenemos diferentes tipos de formas de hacerlo. Una sería natural, gracias a la temperatura, a la humedad, porque las circunstancias de crecimiento del ryegrass pues se vuelven negativas para el ryegrass y entonces él mismo moriría por sí solo. Podríamos mejorar la fertilidad de nuestra bermuda, podríamos cambiar las condiciones de riego, pero también podemos ver que esto afecta al estado general del césped, que se desarrollan más enfermedades. Tenemos que tener cuidado. Y si
lo que queremos es evitar esto. Podemos hacerlo ayudándonos con la química, ayudándonos de productos para hacerlo más lento o más rápidamente, con algunos ejemplos que os he puesto. Si queremos hacerlo, por ejemplo, con herbicidas, os he puesto algunos que ayudan a esa transición. Kerb, por ejemplo, podría ser bastante lento y depende bastante también de la temperatura que tengamos. Entre los 20 y los 28 grados todavía no veríamos unos resultados muy rápidos, grados centígrados. Pero bueno, hasta más o menos junio podríamos estar hablando de una transición lenta. Katana es bastante más rápida, suele actuar en 7-10 días. Manor puede llevar entre 14 y 21 días para eliminar el ryegrass. Hablamos de Monument, pues 10-15 días. Más o menos andan en esa necesidad de días para eliminar el ryegrass, para realizar una transición química o ayudarnos con esos productos. Nos ayudará también la temperatura, como decía, nos ayudarán las condiciones naturales. Por ejemplo, Monument lo podemos aplicar ya a mediados de abril. Y entonces, si por lo que sea el ryegrass muere muy rápidamente y nos podemos quedar en un momento de bypass entre la muerte del ryegrass y la recuperación de la bermuda, y eso puede ser peligroso también para nuestro campo de césped. Por eso, yo me aseguraría de aplicarlo cuando ya el ryegrass está terminando su temporada y en un momento en el que ya me estoy asegurando de que la bermuda vuelve con la suficiente fuerza. Vamos a hablar también de la fertilización del césped. También hay que fertilizar en la resiembra. El ryegrass, por ejemplo, que es de clima frío, pues tendríamos que tener en cuenta que necesita entre 9,8 y 19,5 gramos de nitrógeno por metro cuadrado. Por ejemplo, contiene IBDU. Hay algunos fertilizantes que son lentos o que son de liberación controlada, por ejemplo, que pueden liberar nitrógeno lentamente. Algunos liberan ese nitrógeno en función de la humedad mediante hidrólisis. El potasio también es importante en este caso, en la resiembra. Por ejemplo, en un 18-1-18. Pero bueno, en función de vuestros análisis, vosotros sabréis cuál es la cifra que podéis aplicar. También en otoño y en primavera pues podéis tener en cuenta si realizar 1 o 2 aplicaciones. Y para la bermuda también estaría bien tener en cuenta un programa de repunte o de recuperación que le ayudara con fertilizantes. Me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, gracias también en especial a mis colaboradores de Georgia Turf, porque he utilizado algunas de las actividades que realizamos para esta presentación y no sé si habrá alguna pregunta. Hola Clint, gracias por tu presentación, ha sido muy interesante y gracias también por supuesto por tu tiempo. Voy a hacerte una pregunta mientras esperamos a que los asistentes hagan las suyas. Las pueden poner en el cuadro de texto.
En esta temporada hemos tenido 2 webinars ya sobre colorantes y sobre resiembra. Después de estas presentaciones, me gustaría saber en qué condiciones escogerías cuál de las dos opciones, es decir, en qué situaciones escogerías los colorantes y en qué situaciones escogerías para Bermuda la resiembra. Bueno, los colorantes ahora mismo es verdad que son muy atractivos, algunos productos son maravillosos, funcionan fenomenal y son muy eficaces. Si yo pudiera escoger, yo siempre iría más hacia los colorantes, especialmente en putting green. En Bermuda de alta densidad o en Champion, creo que es mejor el colorante, les ofrece el suficiente apoyo como para lucir bien. O Poa trivialis, por ejemplo. El impacto que tiene en los greens la transición, yo sin duda no me la jugaría porque puede ser peligrosa, entonces yo utilizaría los colorantes. Tienen menos impactos negativos en la Bermuda. Y si yo tuviera que elegir, yo iría a por un buen colorante. Sí, en cualquier caso, sin duda. Gracias, Clint. Voy a decir algunas palabras en español. Let me say some words in Spanish. Bueno, aprovechar ahora para por si tenéis alguna pregunta, la introducís, ya sabéis, en el apartado de preguntas. Y bueno, pues se las trasladaremos al profesor Clint Waltz. Solo recordaros, bueno, pues que de cara al mes de noviembre tenemos programado otro webinar con Jorge Croda. Como bien lo conocéis, es un superintendente que trabaja en Estados Unidos, ya es bien conocido por los aquí en España, porque ha hecho alguna presentación en el Congreso de la Asociación Española de Greenkeepers. Pero bueno, tendremos la oportunidad de hablar con él y dar una charla que será también interesante. El mes de noviembre es un mes complicado para organizar webinars, hay mucha actividad, o sea que solo haremos un webinar el 22 de noviembre y después ya pasaremos al mes de diciembre, que bueno, tenemos como siempre programado dos más, el día 10 y 17. Si vais consultando la página web de www.campusdelcésped.com, pues iréis viendo actualizado el calendario de webinars que tenemos programados. De acuerdo. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, pues entonces, si no tenéis ninguna duda al respecto, pues daremos por finalizada el webinar con el Dr. Clint Waltz. Hola, nuevo Clint. Perdona. Clint. Sorry. Okay. Hoy ha quedado todo clarísimo, así que creo que no hay preguntas por parte de los asistentes. Así que creo que no han tenido ninguna duda. Muchísimas gracias por tu charla, por colaborar con Campus del Césped. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que vamos a volver a colaborar pronto. Sí, por favor, me encantaría colaborar con vosotros de nuevo en el futuro. Gracias. Gracias. Okay, so thank you very much. Bye bye. Thank you.